tales como las aplicaciones off-road, vienen montados de serie los filtros de 2 etapas. En los filtros de 2 etapas, la mayoría de las partículas se separan en la primera etapa de filtración mediante el preseparador y se retiran del filtro a través de la válvula de descarga de polvo, lo cual alarga considerablemente la vida de servicio del elemento filtrante. El aire prefiltrado pasa al motor a través del elemento filtrante y del elemento desviador opcional. El elemento desviador impide la entrada de suciedad en el motor cuando se cambia el elemento filtrante en el campo. Los filtros Mann-Hummel utilizan medios filtrantes caracterizados por una elevada eficiencia de separación y elevada capacidad de retención de polvo. La elevada eficiencia de separación garantiza que las partículas muy pequeñas también sean separadas fiablemente en la profundidad del medio filtrante. Una elevada capacidad de retención de polvo significa una larga vida de servicio para el filtro. Los medios filtrantes Mann-Hummel tienen una impregnación especial que proporciona una óptima protección contra la entrada de humedad. La impregnación impide que el agua penetre la profundidad del medio, donde el hinchamiento puede convertir al medio en inutilizable. El fuelle plegado de los filtros de aire Mann-Hummel está estabilizado para garantizar que conserve su forma en todas las condiciones de funcionamiento, permitiendo un flujo de aire óptimo. Pero incluso el mejor elemento filtrante ocasionalmente alcanza el final de su vida de servicio y debe ser sustituido. En el caso ideal, el filtro está provisto de un indicador de servicio o conmutador de servicio opcional. Estos dispositivos señalizan el momento correcto para revisar el filtro de aire basándose en el estado de carga del elemento filtrante. El servicio se limita a la sustitución del elemento filtrante principal. Tras unos 3 cambios del elemento filtrante principal, también se debe sustituir el elemento desviador. Los filtros de aire de bajo precio están frecuentemente dañados cuando salen de producción. El medio de baja calidad utilizado en los filtros low cost se rasga con frecuencia y esto puede permitir que aire sin filtrar penetre en el motor. En el proceso de producción se comprime el material. Esto da lugar a una reducción en la superficie de filtración efectiva con una capacidad de retención de suciedad consecuentemente menor. Es difícil reconocer una impregnación inadecuada en los filtros low cost cuando son nuevos. Sin embargo, en funcionamiento, los elementos absorben humedad y como consecuencia, el papel de filtro sin proteger se hincha y se ondula. Los filtros low cost frecuentemente no estabilizan los pliegues del papel con el resultado de que se adhieren entre sí y entonces se pierde superficie de filtración. La velocidad del flujo de aire aumenta, el rendimiento de separación desciende y el medio se puede rasgar. El fuelle de los filtros low cost frecuentemente no está cerrado. Los pliegues meramente se solapan y esto significa que es inevitable una derivación continua. Los filtros low cost también recortan gastos con el tipo de material de sellado usado. Cuando el material de baja calidad se expone a las vibraciones del motor y a los cambios de temperatura, pierde la elasticidad necesaria. Se forman grietas y aire sin filtrar puede penetrar en el motor. Con los filtros de aire Mann-Hummel usted está más tranquilo. El aceite realiza 2 importantes funciones en los motores. En primer lugar, lubrica todas las partes móviles y en segundo, durante el funcionamiento del motor, conduce el calor de la combustión y de la fricción al circuito de refrigeración del motor. Para que el aceite realice estas funciones, ha de limpiarse de forma continua mediante la separación de las partículas abrasivas contenidas en los gases de combustión que fluyen al otro lado del pistón, llamados rebufo. La filtración del aceite tiene en cuenta el flujo principal y el flujo desviado.
Cada motor está provisto de un filtro principal y los grandes motores industriales también están provistos de una centrífuga como filtro de desvío. El filtro principal filtra el aceite que va directamente a los puntos de engrase del motor. La centrífuga en el flujo desviado solamente recibe una parte del flujo de aceite y separa las partículas finas de hollín y metal abrasivas. En la industria se utilizan con frecuencia los filtros de cartucho roscado como filtro principal debido a su robustez y facilidad de servicio. El aceite fluye en el cabezal del filtro y con un sistema de cabezal doble fluye igualmente en ambos filtros enroscables. Cuando se cambia un filtro, el flujo de aceite se cambia al otro filtro. La tarea de filtración es manejada por el medio filtrante en profundidad. Inicialmente, con un arranque en frío del motor, el aceite es viscoso. Para evitar un elevado aumento de presión inadmisible, cada circuito de aceite tiene una válvula bypass en algún lugar del circuito. Se abre a un nivel de presión diferencial predefinido y se vuelve a cerrar cuando el aceite se hace menos viscoso a medida que aumenta la temperatura. Durante el funcionamiento, el filtro acepta partículas y esto hace que aumente la presión diferencial a través del filtro. El filtro siempre se debe cambiar según las especificaciones del fabricante del motor. Si no hay especificación, recomendamos colocar un conmutador de servicio o indicador de servicio en el cabezal del filtro. Si el filtro está colocado en posición vertical, se puede colocar una válvula antivaciado para impedir que se vacíe el filtro cuando se para el motor. Los filtros low cost se envasan atractivamente y son difíciles de reconocer como inferiores. Los filtros low cost no tienen en cuenta el equilibrio entre capacidad de retención de suciedad y finura del filtro. Capacidad de retención de suciedad insuficiente da lugar a una reducción de la duración o finura del filtro inadecuada. El medio filtrante simplemente no puede hacer frente al esfuerzo del circuito de aceite. Se fragiliza prematuramente, puede rasgarse y el motor está expuesto a aceite sin filtrar. Los elastómeros se fragilizan y pierden sus características de sellado, dando lugar a una pérdida visible de aceite y a derivaciones internas invisibles en la válvula bypass. En la válvula bypass, el muelle de baja calidad da lugar a una apertura continua de la válvula. Si la válvula bypass se abre demasiado tarde, más pronto o más tarde, ello dará lugar a un deterioro en el circuito de aceite y habrá fugas. No es raro que la válvula bypass no tenga guiado desde el principio y ya esté bloqueada de principio. Si la reducción de costes también da lugar a un tubo central inferior al estándar, se acumulará presión diferencial a un nivel inadmisible y dará lugar al colapso del elemento filtrante y a la rotura total del filtro. Los filtros low cost ahorran dinero en el cabezal del filtro y esto compromete la fiabilidad. Las consecuencias de un filtro reventado son fatales para el motor. Los valores internos, no necesariamente visibles desde el exterior, tienen importancia especial para los filtros de aceite. MAN-Hummel fabrica de serie filtros de calidad OEM y esto le proporciona la seguridad de saber que su motor está fiablemente protegido.
Las partículas pequeñas en el aceite procedentes de la abrasión del metal o del hollín también pueden producir desgaste. Las camisas de los pistones están revestidas de una fina capa de aceite para permitir el funcionamiento suave de los pistones. El aceite se mantiene sobre la fina estructura superficial de las camisas. Las partículas ultrafinas en el aceite lubricante actúan como papel de lija y destruyen la superficie por esmerilado y, en consecuencia, empeoran las características de funcionamiento de los pistones. Otro efecto es que pueden penetrar en el cárter más gases de escape y la cantidad de rebufo en el motor aumenta. Las partículas finas también pueden producir desgaste en los cojinetes principales cuando el motor arranca y para si no se ha formado suficiente película lubricante. Un efecto adicional es que las partículas ultrafinas dan lugar al aumento de la viscosidad del aceite. El aceite se espesa y es más difícil de bombear. El resultado es un engrase inadecuado del motor y un incremento en el consumo de combustible. Finalmente, la efectividad del aditivo del aceite también está comprometida por las partículas de hollín. La centrífuga ayuda a hacer que el aditivo sea efectivo durante más tiempo. Estos contaminantes finos en el aceite lubricante son filtrados por la centrífuga colocada en la derivación. En el lado de impulsión de la bomba, parte del flujo de aceite se dirige a la centrífuga. La presión de la bomba fuerza al aceite a través de un eje hueco en el rotor. El rotor se llena luego de aceite. De forma similar al principio de la propulsión a chorro, el rotor se ve forzado a girar. Las partículas son desplazadas por la fuerza centrífuga y se depositan en la pared del rotor para formar una torta de filtro. Después de la separación, el aceite sale del rotor por las toberas tangenciales. La centrífuga se abre y se limpia según las especificaciones del fabricante del motor. El aceite se envía al cárter. La centrífuga tiene una influencia directa sobre el funcionamiento económico del motor. Reduce significativamente el desgaste del mismo, da lugar a una mayor duración del motor y reduce los costes de aceite lubricante. El largo recorrido del gasóleo desde la refinería a la gasolinera y depósito del vehículo hasta el uso en el sistema de inyección de combustible expone al combustible a diversas fuentes de contaminación. Los contaminantes pueden ser partículas, pero también puede ser solamente agua. Los modernos sistemas de inyección generan presiones muy superiores a 1000 bar. Estas permiten una atomización adecuada del combustible para garantizar una combustión eficiente. Estos sistemas de inyección son sensibles a los contaminantes del combustible por partículas o agua. El agua libre aparece a veces si hay oscilaciones de temperatura. Esto da lugar a corrosión en diversas partes del sistema de inyección con considerablemente más desgaste y daños posteriores por las partículas de óxido arrastradas con el agua. Los filtros de combustible Mann-Hummel para separación de agua con medios filtrantes tales como los medios patentados Multigrade ofrecen una protección efectiva del sistema de inyección contra la entrada de agua. De forma opcional también disponen de prefiltro con calentamiento eléctrico para mejorar las características de flujo a bajas temperaturas. También se dispone de un sensor de agua para la detección automática de agua. El prefiltro se coloca normalmente en el lado de aspiración de la bomba de combustible del motor. Allí, las gotas de agua son relativamente grandes y por consiguiente se separan mejor que después de pasar por la bomba de alimentación, donde son agitadas y se hacen menores. El prefiltro, naturalmente, también puede separar partículas gruesas. Esto significa que están protegidos todos los componentes del sistema después del filtro y que se alarga la vida de servicio del filtro principal.
Así pues, ¿cómo funciona la separación de agua? MAN Hummel utiliza medios filtrantes hidrofóbicos para separar el agua. Las pequeñas gotas